ahorita. Gracias. ¿Sí que lo está viendo azúcar? Ahorita, espérame. Y que no está fastidioso. ¿Ya puedo comenzar, maestra? Un segundo, nomás deja que se integren un poquito más y ya iniciamos. Un minuto más y iniciamos. Sí, maestra, está bien. Ok, ahora sí iniciamos. Si quiere iniciar ya, iniciamos. Gabriela. Sí, maestra. Le voy a compartir pantalla. Me dice si se ve, por favor. Claro que sí. Sí, sí se ve. Bien, a mí me tocó el tema de interpretación y aplicación de la ley. Bueno, decimos que tiene diferentes tipos de normas jurídicas pues en el espacio. Es un sentido genérico en el ámbito especial de validez en la norma jurídica. Bueno, esto se refiere a que pues esto se refiere a que, bueno, es un concepto jurídico que es aplicable para cualquier persona en cualquier situación en las normas. Hablamos también de un conflicto de leyes en el espacio, pues esto puede ser, por ejemplo, cuando hay algún tipo en los juzgados, algún ilícito, cosas así, donde empiezan a haber como que conflictos o algunas personas tienen una interpretación de una forma y en realidad es pues de otra, donde prevalece, la determinación prevalece por encima de las demás leyes de acuerdo al juez como lo dicte. La interpretación puede ser descrita como una operación intelectual en virtud de la cual se atribuye un sentido o significado de algo, que es lo que comentaba, de acuerdo a lo que ya sea en algún tribunal se exponga de acuerdo al delito o como lo estipule el juez. Se puede dividir, bueno, se caracteriza en dogmática, sistemática y técnica jurídica y pues hablamos sobre una disciplina de derecho perteneciente cuyo método se basa en los complejos de sistemas de carácter formal. Eso es en la dogmática, y la sistemática, pues bueno, son normas que no pueden analizarse en formas aisladas de los demás preceptos, y la jurídica pues es un conjunto de procedimientos necesarios pues para elaborar bien lo que es alguna condena o algún tipo de esas cosas. La técnica jurídica pues establece los principios para resolver los problemas al aplicar el conjunto total de las normas que integran algún sistema. Esto puede ser en los tribunales de justicia, por ejemplo. El esquema lógico de la aplicación de la ley
pues presenta los datos de forma clara y sencilla y de un solo golpe para permitir asimilar la estructura del texto, así como lo dice, no alcanzo a ver los nombres de los filósofos, pero ellos eran los que decían que así se estipulaba la ley. Y bueno, este es un esquema de la norma legislativa, puede ser también interpretación judicial o interpretación privada científica, y bueno, pues esto ya se deriva de acuerdo a cómo se maneja igual en los tribunales. Anteriormente, para poder interpretar la ley, existía una escuela. Esta escuela se llamaba exegética. La escuela era una escuela que se fundó en 1804 después de una publicación del Código Civil de Napoleón, y ahí constaba cómo se manifestaba lo que era la doctrina y sus métodos, así como su influencia en el derecho civil y positivo. También existe actualmente lo que es la Escuela Libre de Derecho, y esta fue creada en 1906 y fue rechazada por todo tipo de interpretaciones dogmáticas y racional de los textos legales, así como la ciencia del derecho, que no se limita al conocimiento de la norma. Existen también estos tipos de métodos donde también se pueden checar lo que son los contextos jurídicos para tener una mejor interpretación sobre las normas y las leyes. Kelsen fue un filósofo jurista muy sonado en esos tiempos, donde decía que distingue el asesinato de la pena de muerte como acontecimientos empíricos y son iguales, pero no significa, con su significación jurídica es racionalmente. Hasta él se oponía, bueno, según a lo que entendí yo en lo que leí en su tesis, que se oponía a lo que era la pena de muerte. Y también Luis Ricance Siches dice, él sostiene que la interpretación jurídica tiene la finalidad de traducir a las reglas generales en normas individualizadas. Y pues los principios generales del derecho, se podría decir que cada uno de estos principios es un criterio que expresa un deber de conducta para los individuos, el principio o un estándar para el resto de las normas. El hacer cumplir los deberes del individuo, pues es la prioridad. Y tenemos lo que quiere decir abrogación, derogación y retroactividad. La abrogación es la anulación o modificación de una ley. La derogación es un procedimiento que se lleva a cabo para dejar sin vigencia un efecto a una norma cuando, por ejemplo, en algún tribunal están derogando algún tipo de prueba, la rechazan. La retroactividad, en derecho, la retroactividad es la aplicación de nuevas normas o actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley. Esa es mi exposición, maestra. Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? Yo, maestra. Adelante. Primero Bernardo, adelante. Ok. Yo hice, no sé cómo compartir la pantalla porque estoy con el teléfono, pero No va a poder con el teléfono. no. Yo hice la teoría del sujeto del derecho. Ok, adelante. ¿Mande? Adelante. Sí, yo hice el sujeto jurídico, que nos dice que el sujeto es el concepto que puede emplearse en diferentes formas. Puede tratarse de un individuo que en determinado contexto pues carece de identificación. También puede referirse pues a alguna función gramatical en solamente el sujeto. Ya como una entidad jurídica se refiere a que es titular de derechos y subjetivos, está facultado en obligaciones, responsabilidades jurídicas. El derecho, por su parte, puede ser aquello que guía el accionar como correcto, legítimo o adecuado de las personas. Noción también se asocia con las normas que expresan un ideal de justicia y que permiten regular la conducta y los vínculos humanos. Con estas definiciones, pues podemos comprender que se refiere a la idea del sujeto del derecho. Se trata de aquel que pueden imputársele derechos y obligaciones a través de la ley. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, son sujetos de derecho. Y pues tenemos lo que es la persona jurídica, persona moral y persona física. Dice el Código Civil del artículo 22, el Código Civil Federal, en su artículo 22 dice la capacidad jurídica de las personas físicas
se adquiere, bueno, primero vamos a ver lo que es la persona física y la persona jurídica. Que la persona física, pues, es en sí una persona. Y él está protegido por la ley a partir de su nacimiento hasta su muerte. Y las personas morales son las compañías o, o las juntas que hacen ciertas personas y se dedican a alguna actividad, y pues ahí ya también están protegidos por la ley. Ellos al igual que las personas físicas, desde que nacen, desde que hacen su conjugación de la persona moral, hasta que hay su disolución, ahí podría decir su muerte como la persona física. Dice, también tenemos distintos tipos de imputación normativa. Dice, el derecho vigente reconoce la personalidad jurídica a todos los individuos de la especie humana, independientemente de su sexo, salud, situación familiar u otras circunstancias. Tenemos la capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad es la aptitud suficiente para alguna cosa. Y ahí sí, el Código Civil Federal en su artículo 22 dice, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde que el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y por ende tiene efectos en el Código Civil. Dice, para las personas morales, la aptitud de ser titular de derechos y sujetos a obligaciones se adquiere en su protocolarización de la sociedad o asociación y se pierde con la disolución. La capacidad de ejercicio de personas físicas y morales. Para las personas físicas se requiere la mayoría de edad, así que los menores de edad son los mayores incapacitados, no pueden ejercer sus derechos sino mediante un representante legal. Y para las personas morales pueden ejercitar todos los derechos necesarios para realizar el objeto de su institución. En estas personas no puede haber incapacidad de ejercicio. Y también nos menciona aquí en la teoría del sujeto que tienen atributos de personalidad, que son el nombre. Tanto las personas físicas como las personas morales tienen nombre. Pero las personas físicas sirve para designar a una persona, para individualizarla, distinguirla de una de otras, y está formado por apellido, que va ligado al nombre de pila, el cual determina en cada sujeto su identidad personal. Para las personas morales es la razón social, se forma el nombre con cada uno de los socios o denominación, y es un medio necesario para la identificación de sus relaciones jurídicas. Las personas físicas y morales también tienen domicilio. En este caso, las personas físicas, donde el lugar donde la persona se establece con el ánimo de residir, tiene dos elementos. Un objetivo, que es una residencia efectiva. Otro subjetivo, que es la intención de residir en el lugar. El domicilio puede ser voluntario, elección, que es la elección. Puede ser legal, el que tiene autoridad. El de la elección es donde vive, y el de origen, que es en donde nació. Y el domicilio de las personas morales es donde se estabiliza la administración del negocio. Dice, atributos de personalidad de personas físicas. El estado puede ser el estado de la persona física, su estado soltero, casado, divorciado. El estado para las personas morales, estas no tienen estado. En ese estado, la nacionalidad, las personas físicas será el lugar donde nace. Para las personas morales es el lugar donde se constituye la transnacionalidad. Y pues tienen patrimonios también. Menciona que los patrimonios es pues todos los bienes que adquiere una persona física. Eso se refiere a los patrimonios de las personas físicas. De las personas morales, esto ya son activos y pasivos, que son en un estado de cuenta ya financiero. Ya hablamos de otras cosas. Y encima de eso sería mi exposición de la teoría del sujeto del derecho. Ok, muy bien. Ya puedo hablarle un poco.
Ok, perfecto. Sí, le agradezco. De nada. ¿Quién más, chicos? Falto yo, maestra, también. Ok, adelante, Brian. Bueno, después de Brian sigo yo. Sí. Le doy primer lugar a la señorita. Ok, Bueno, adelante. está bien, gracias. Yo voy a hablar de la teoría general del derecho. Es la ciencia que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico. Existe en toda organización social y los fundamentos científicos y fisiológicos que han permitido evolucionar hasta nuestros días. También teoría naturalista. Es conocido como escuela estoica considerada como teorías no acodadas, con base ideológicas en la teología, conceptos axiológicos, valores morales, los cuales son universales, intrínsecos, justos e intrínsecamente válidos. Se muestra partidario de las ideas de las corrientes fisiológicas del naturalismo. La naturaleza es el principio básico de la realidad que existe y a partir de ella es que se entienden los beneficios que nos rodean. La teoría positivista es conocida como escuela analítica, considerada al derecho como un mandato formalmente justo y válido, siendo valorativa y particular. Es una corriente fisiológica que afirma el único conocimiento auténtico que es el conocimiento científico. Teoría pura del derecho. Establece que el Estado y el derecho son sinónimos. Propone el estudio de la jurisprudencia en una forma pura, alejada de todo lo que fuera ajeno. Su objetivo es saber qué es y cómo es el derecho. Caracteriza el derecho positivo como un ser con respecto a la justicia. Teoría de los órdenes. Establece que por encima del derecho positivo debe existir al par el derecho natural, ya que no se contraponen, sino se complementan constituyendo el derecho perfecto. Es una rama de la matemática que estudia varias clases de las relaciones binarias. Es una lista de asuntos sobre orden, recoger los artículos que existen en relación a esta teoría del orden. Teoría marxista. Se considera el derecho como producto de las fuerzas económicas, en donde existe una lucha de clases, determinando que el derecho no debe de aplicarse de la misma forma, ya que hay diferencias entre los medios de producción. Carlos Marx y Federico Engels es el conjunto de ideas políticas, económicas y sociales, creadas a mediados del siglo XIX y del siglo XX. La teoría histórica. Establece el derecho como producto de las fuerzas voluntarias, como fenómeno histórico, producto de la cultura y de la combinación del poder de la ética. Estudia los hechos, acontecimientos, analizando y determinando dichos acontecimientos usando métodos específicos que están relacionados con el conocimiento científico. Y por último es la teoría sociológica. El derecho debe adaptarse a las consideraciones sociales, climáticas del territorio y del gobierno, por lo que no puede ser el mismo para todos, ya que las necesidades varían. Se refiere a los constructos teóricos de la sociología y puede sistematizar los datos obtenidos de observaciones sociológicas. En la actualidad es el término que designa una construcción intelectual. Y es todo, mis... Ok. ¿Quién más? Ahora sí usted, Brian. Sí, maestra. Yo también elegí la teoría general del derecho. Ok. El concepto de teoría general del derecho es la ciencia que estudia los elementos del derecho y el ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que lo han permitido seguir evolucionando hasta nuestros días. También tiene como objetivo fundamental el análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el derecho. Número 1 o 1.1, 1.2, la teoría naturalista. También es conocida como la escuela estoica, considerada como teorías no terminadas o no acabadas, con base ideológica en la teología, en donde Dios es el creador del derecho, los conceptos axiológicos y los valores morales, los cuales también son universales, intrínsecos, justos e intrínsecantemente válidos, así como también inmutables. Los principales exponentes son
Platón, Heráclito, Cicerón, Santo Tomás de Aquino, Wolff y Montesquieu. También la teoría positivista. También es conocida como escuela analítica y considera el derecho como un mandato, formalmente justo y formalmente válido, valorativa y particular, de tal forma que el Estado es el único que tiene la facultad para hacer valer la norma. Los principales exponentes son Protágoras, Augusto Comte, que es el fundador del positivismo moderno, Hobbes, Spinoza, Hans Kelsen, que es el principal. La teoría pura del derecho. Esta teoría establece que el Estado y el derecho son sinónimos y propone que el estudio de la jurisprudencia en una forma pura, alejada de todo lo que fuera ajeno, formula su pirámide de Kelsen, el cual ordena las normas básicas o fundamentales, la Constitución, las normas generales, los juicios y decisiones administrativos, es decir, que la norma básica a la particularidad, su objeto es el análisis del ordenamiento jurídico. En la pirámide podemos encontrar la base, que son los reglamentos, las ordenanzas, las sentencias. En lo legal, las leyes orgánicas, especiales, leyes ordinarias y decretos de ley. Y en lo fundamental, la Constitución y los pactos internacionales. La teoría de los dos órdenes establece que por encima del derecho positivo existe a la par el derecho natural, ya que no se contraponen, sino que se complementan, constituyendo un derecho perfecto. La teoría marxista, la teoría que considera al derecho como producto de las fuerzas económicas, en donde existe una lucha de clases determinando que el derecho no debe aplicarse de la misma forma, ya que existen marcadas diferencias entre los dueños de los medios de producción y la clase proletaria. Los principales exponentes son Carlos Marx y Federico Engels. La teoría histórica. Esta teoría es la que establece al derecho como producto de las fuerzas voluntarias, como fenómeno histórico, producto de la cultura, producto también de la combinación del poder y de la ética. Y su principal exponente es Timashev. La teoría sociológica. Se considera que el derecho debe adaptarse a las consideraciones sociales, climatices de territorio y hasta del gobierno, por lo que puede ser el mismo para todos, ya que las necesidades varían, es decir, que deben tomarse en cuenta las condiciones generales de cada lugar. Uno de sus principales exponentes son Ludwig, Womplings, Kohler, Pond, Radbrooks y Colmes. Esta es mi exposición, maestra. Ok, muy bien. Sí, dígame, Marcia. Soy Rosalba Zamorano, maestra. Buenas tardes. Nada más para levantar mi mano cuando hay oportunidad para también exponer. Usted, sigamos con usted. Sí, ok. Bueno, yo escogí el tema de teoría del objeto jurídico y aquí investigué que objeto jurídico es el bien jurídicamente tutelado, es decir, el bien o el derecho que es protegido por las leyes penales. Puede ser la vida, la integridad corporal, la vida sexual, la propiedad privada, entre otros. Nos da la definición también de cosa, que es todo bien económico que tenga una existencia autónoma y se refiere como algo que es sometido al servicio del hombre. Las cosas consumibles e inconsumibles es una cosa que se consume o destruye por el uso. Supone la súbita desaparición de la cosa como efecto inmediato del uso a su destino económico-social. Por ejemplo, los ladrillos, el dinero, etc. El siguiente tema es la cosa fungible y no fungible. La fungibilidad son cosas que se pueden sustituir y que se determinan por un número, peso o medida. Y las infungibles, que son las cosas que pueden encontrarse identificadas atendiendo a sus características
Por ejemplo, un libro con una dedicación, una pintura en concreto, un diseño de una joya en específico. Está también el tema de las cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son a partir de una y se pueden constituir dos o varias mediante su separación, en este caso los muebles, o por delimitación, que son los inmuebles, y las indivisibles, que son las cosas que no se pueden separar porque ya se vuelven inservibles como un cuadro. También tenemos el tema de partes integrantes y pertenencias, que nos dice que las integrantes son las que forman parte o están unidas a una cosa. En el sentido técnico jurídico, son la unión de varias cosas que la integran, y las pertenencias, que son los cuerpos independientes destinados al servicio duradero de otro. Los bienes inmuebles nos dice que son los de mayor importancia económica, y como parte de ella todos los objetos que la incorporan. Por ejemplo, los edificios, los caminos que estén juntos con ellas, siempre y cuando estén unidos de manera fija. Y los bienes muebles, que son los susceptibles de apropiación, son los que se pueden transportar. Los bienes públicos, que son los de dominio público y que son los caminos, canales, puentes, los puertos, carreteras, que pertenecen al Estado y están para el servicio público. Y los de uso privado, que son los que pertenecen a los particulares individualmente. También está el siguiente tema, que son los bienes propios del Estado, que pueden ser la infraestructura vial, las patrullas de policía y vehículos de bomberos, el espacio aéreo nacional, los espacios públicos, las reservas naturales, etc. También el tema de bienes vacantes, que son los bienes inmuebles que no tienen dueño conocido, y los bienes mostrencos, que son los bienes muebles que tampoco tienen dueño. Los derechos de garantía, prenda e hipoteca, nos dice que la hipoteca son las cosas inmuebles y la prenda son las cosas muebles. Y por último, el hecho, acto y negocio jurídico. El hecho es todo lo que pasa ajeno a nuestra voluntad y ocurren en la vida diaria y son los que generan efectos. Los actos jurídicos son las situaciones donde la voluntad determina efectos y el negocio jurídico se hace con la voluntad de las partes. Es todo lo que investigué, maestra. Gracias. Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? Yo, maestra. Adelante. Yo, maestra, también. Ok, primero Brenda. Adelante. Ok, mi tema fue interpretación y aplicación de la ley. 8.1, generalidades. Es primero que se analice cómo se divide la ciencia del derecho. La ciencia del derecho se ocupa la conceptualización, clasificación e investigación del fenómeno jurídico y se impone en 3 sectores. El inciso A es dogmática, la cual se encarga de la conceptualización del derecho. Inciso B, sistemática, la cual se refiere a la exposición ordenada y coherente de un derecho positivo determinado. Inciso C, técnica jurídica, la cual se ocupa de resolver los problemas derivados de la aplicación de las normas de un sistema jurídico en particular. 8.2, la técnica jurídica es la parte de la ciencia del derecho que se refiere a la aplicación de las normas coercibles o propiamente al estudio de las reglas y las medidas que son necesarias para la aplicación de las normas, así como la solución de los problemas derivados de dicha aplicación. 8.3, esquema lógico y esquema lógico de la aplicación de la ley. Interpretación, captar o aprender la interpretación jurídica es el proceso de comprensión,
del contenido de uno o varios preceptos legales con objeto de determinar el sistema de la norma. Inciso A es herramienta jurídica, la cual es la disciplina que estudia y selecciona los métodos de interpretación de las leyes. La legislativa, cuando el legislador define el sentido en que se emplea un determinado término. Interpretación judicial es la que se realiza el juzgador al momento de aplicar la ley en un caso concreto. 8.3.3 Aplicación de las normas jurídicas en el tiempo. Abrogación, derogación y retroactividad. Para que una norma pueda ser aplicada se hace necesario que la norma esté vigente. Se requiere que al momento en que se intenta aplicar la autoridad políticamente reconocida la haya declarado jurídicamente obligatoria, reconociendo así su eficacia. En ocasiones, los efectos de una norma se prolongan en determinado tiempo, por lo cual es posible que mientras dichos efectos se estén produciendo, cambie la ley que los originó. Así surgen los conflictos de leyes en el tiempo que deben ser resueltos por la técnica jurídica. La abrogación es la pérdida de vigencia de una ley en su totalidad. La derogación, esta pérdida solamente de una parte de una ley, de un libro, capítulo, artículos o párrafo. Retroactividad se debe distinguir dos casos. Se debe distinguir dos casos. El primero consiste en la aplicación de una norma vigente de hechos anteriores a la misma cuando sus efectos sean prolongados de modo que aún subsisten bajo el imperio de una nueva ley. El segundo, cuando se aplica una norma que ya no es vigente. Aplicación de las normas jurídicas en el espacio. Únicamente tiene eficiencia y por tanto se pueden aplicar dentro del territorio sujeto a la soberanía del Estado de las que se ha elaborado. Se pueden dar casos en los cuales ser preciso excepcionalmente dar reconocimiento a las instituciones jurídicas nacidas bajo la tutela de sus respectivos ordenamientos legales para permitir el desarrollo armónico de esas relaciones. Conflicto de leyes en el espacio. Pueden ser dos tipos. Una, cuando se conoce la eficacia de una ley fuera de su territorio, bien cuando se aplican leyes extranjeras en un territorio distinto a aquel que se expidieron. Principio de territorialidad y exterritorialidad. En cuanto a los ámbitos interno e internacional, se deben aplicar la ley que sea competente conforme a las reglas del conflicto de leyes, según el caso puede ser la nacional o la extranjera. Hasta ahí termina mi proyecto, maestra. Muy bien. ¿Quién era la siguiente? Yo maestra. Diana. Adelante, Diana. Ok. Después yo, maestra. Claro que sí, Miguel. Mi tema también es la interpretación y aplicación de la ley, pero yo lo hice en, pues, un sencillo, ¿no? Resumido. El primer punto es interpretación y aplicación de la ley. Yo aquí, la interpretación la agarré de Rafael Hernández Marín, que divide y lo resume en 4 puntos, que es el primero del derecho, es describir el sentido total que tienen los enunciados jurídicos. El segundo, la tarea interpretativa consiste en la formulación de enunciados interpretativos que sean enunciados asertivos, no jurídicos y metajurídicos. El tercero, un enunciado interpretativo es equivalente a un enunciado que dice que el sentido de un enunciado jurídico es igual al sentido de otro enunciado. El cuarto, los enunciados interpretativos afirman que el sentido total del enunciado interpretado es igual, que el sentido del enunciado interpretante, entendido como un enunciado eterno, es aquel en el que coinciden su sentido total y su sentido literal. Esa es una interpretación. En la aplicación del derecho, ahí lo dividí, bueno, lo hice en 3 puntitos. Dice la relación entre el enunciado jurídico, ley y el fallo, parte resolutiva de una sentencia judicial. Aquí dice la aplicación, ¿verdad?, del derecho. Aquí vamos, puso como un ejemplo el que se le llama
pues se le llama R, ¿no? El punto número uno es la concepción lógica. Parte de un modelo simplificado, inadecuado por 3 razones. El inciso A, el enunciado jurídico, no está dirigido a los mismos sujetos que el fallo. El primero alude a los jueces, mientras que el segundo las fuerzas de seguridad. El inciso B, la expresión castigar tampoco significa lo mismo en el enunciado jurídico y en el fallo, pues en el primero quiere decir condenar y en el segundo retener en prisión. El C, el fallo no se expresa de forma abierta tal como lo expresa el modelo, sino que debe individualizar la pena que impone. Pero si se entendiera de esa manera, no se podría considerar tampoco una consecuencia lógica. El punto número 2, la concepción lógica es falsa, pues una vez puestos de manifiesto los equívocos señalados en el punto anterior, queda claro que de las premisas del modelo no se puede deducir su conclusión. Existe una falta total de inteligencia entre las premisas y la conclusión. El punto número 3, la concepción lógica trae aparejada consecuencias absurdas, pues de un conjunto de premisas determinados se pueden extraer infinitas consecuencias deductivas y entre esas posibles conclusiones o fallos deducibles hay muchos que es absurdo calificar como aplicaciones correctas. Me brinco para las generalidades. La interpretación dentro del ámbito del derecho conviene recordar que las normas jurídicas nacen para la regulación de las relaciones intrasubjetivas en una determinada estructura social y política. De acuerdo con ello, la vida de tales normas es justificación cotidiana y en este sentido se debe advertir que toda aplicación normativa implica una operación interpretativa de sus propios términos, alcance, contenido y finalidad. Se aplica así, por tanto, que el fenómeno de la interpretación normativa constituye un lugar como dentro de los tópicos centrales de la teoría general del derecho, así como uno de los núcleos duros en la técnica jurídica de todos los sectores. Como ya sabemos, compañeros, pues el derecho lo aplicamos en todos nuestros ámbitos sociales de la vida cotidiana o de lo que vivimos al diario vivir, en cierta manera, dependiendo de nuestro trabajo, de lo que nosotros hagamos, o en el propio ámbito familiar. Ahí aplicamos todas, por decir, cualquier rama del derecho que nos puedan ayudar a sobrevivir y a salir en la sociedad. La técnica jurídica. Se entiende por técnica jurídica al estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Otra noción es aquella, dice, sí, el arte de la interpretación y aplicación de los conceptos del derecho vigente. De conformidad con esta última noción, los elementos de la técnica jurídica son los siguientes. Inciso A, la interpretación puede ser privada y judicial o auténtica. Integración, la B, la C, vigencia y la D, retroactiva. Puse también un esquema de lo que es lógico de el esquema lógico de la ley de aplicaciones y aplicaciones de la ley, y ahí se reparte con derecho objetivo, subjetivo y después el ordenamiento jurídico. Nomás voy a dar los puntos más importantes. A partir de eso se parte de normas jurídicas, que viene la finalidad, imperatividad, heteronomia, bilateralidad, abstracción, generalidad, cohesibilidad y estatal. Y me paso a la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo y espacio. El tiempo en el derecho cumple una función de suma importancia. La validez jurídica es así que para determinar la validez de las normas jurídicas de los actos de un hecho de la existencia de cualquier orden jurídico se requiere el uso del concepto tiempo. El conocimiento jurídico está orientado en lo fundamental del estudio de normas. Es por medio de normas como de modo hipotético la conducta humana o ciertos fenómenos fácticos pueden ser calificados como jurídicos o no jurídicos. Es una verdad de perogrullo afirmar que este marco normativo referencial es limitado en el tiempo y también en el espacio. Aquí pues mi punto de parecer es como que si tenemos la Constitución se realizó en cierto tiempo, pues recuerden que vamos transitando por diferentes tiempos, ¿no? de épocas y generaciones. Entonces, mi punto de ver es que llega a cierto tiempo, cierto momento donde todo, como quiera, tiene que haber un cierto cambio en la Constitución, ¿no? de nuestro país para poder igualarnos en lo que vamos caminando, porque pues no es lo mismo en los años 60 o 70 a que ya estamos en los 2000, ¿no? Las situaciones sociales, éticas, políticas y todas aquellas que se buscan regular por el derecho son cambiantes. Ahí mismo nos dice que vamos cambiando, ¿no?
Igual en las personas, individuos, pues somos personas pensantes y tenemos diferentes ideas y nos vamos cambiando. Nuestros papás pues, pensaban diferente a nosotros, nuestros hijos van a pensar diferente. Estos cambios sin duda están ligados al concepto tiempo. O sea, hay cambios también en lo que se refiere al tiempo, ¿no? Por tiempo entendemos el periodo que va de un acontecimiento anterior a otro posterior. Dentro de este acontecer, la conducta humana transcurre y el derecho regula de manera diferente este suceso. Obviamente las normas jurídicas hacen referencia a conductas del hombre que tienen que realizarse en un determinado tiempo y espacio. En mi punto de ver también, pues los delitos son cambiantes, ¿no? Porque pues antes era mucho que el robachicos, obviamente están igual, pero ahorita como que, no sé, bueno, acá donde vivimos, en Nuevo Laredo, pues aplicamos, hay más delitos, ¿no? De otro índole, entonces pues para eso también hay que ver qué es lo que ellos, lo que marca la ley para estas personas, ¿no? En consecuencia, tenemos que tanto el tiempo como el espacio son conceptos que aparecen relacionados para identificar la validez de la norma jurídica. Así tenemos normas que prescriben el cumplimiento de ciertas conductas del individuo que están sujetas a estas dos funciones necesarias en el derecho, en tanto la conducta se desarrolla en un espacio en un tiempo específico. No obstante, en lo anterior también hay normas jurídicas que dicen sobre la existencia de normas, ubicándolas dentro de un espacio bien delimitado y un tiempo para su aplicación. Estas normas prescriben sobre el tiempo, en tanto definen el ámbito de validez espacial y temporal en una norma de derecho. Estas normas que determinan la existencia de una norma jurídica en el tiempo cumplen la función de dotar de validez el derecho que se cree y con ello se especifica el término de aplicación de la norma en relación a un determinado espacio o territorio en donde la misma será aplicada por órganos estatales, comunicas, vías de administración de justicia. Bueno, pues a mi punto es que si infringe la ley, pues va a tener una sanción. El principio de territorialidad absoluta consiste en que las leyes de cada estado se aplican exclusivamente dentro de su propio territorio a todas las personas que en él se encuentren, independientemente de la nacionalidad de las mismas, que las mismas poseen. También estaba leyendo un punto sobre las leyes para las personas mexicanas que están en el extranjero, pues ellas también son regidas, ¿no? En un cierto punto de diferente manera, o puede ser igual, pero también hay leyes para ello. Es todo, maestra. Ok, muy bien. Adelante, Juan Manuel. Juan Miguel, perdón. Buenas tardes. Yo escogí el tema, maestra, 6.1, concepto del objeto jurídico. Se entiende a aquel quien corresponde un derecho subjetivo. Hay que considerar como un objeto jurídico lo que corresponde al derecho. Es decir, su objeto, todo derecho subjetivo supone un objeto jurídico, no pudiendo existir derecho sin sujeto. Este objeto únicamente puede ser obligación impuesta a otro por la norma jurídica, cuya sanción está a disposición del legitimado. 6.2, objeto jurídico en el derecho privado, cosas, bienes y patrimonio. Dice que la ciencia jurídica estudia el objeto jurídico en el derecho de crédito y es el deber de prestación del deudor. En los derechos reales se considera como un objeto jurídico la cosa, es decir, el objeto corporal del mundo. Por último, reconocer los derechos sobre la propia persona, como el derecho a la vida, la integridad corporal, la salud y el honor. De lo anterior se puede realizar de la siguiente manera: propia persona, otras personas, cosas, productos del espíritu y como punto de controvertida. Bueno, yo ahí son dos, son cosas y bienes. Dice que cosas de latín, que significa cosa, es todo lo que existe en el universo, que es el individuo, percibe a través de los sentidos, que estén dentro del comercio y que sirve al hombre para su beneficio. Los bienes es igual a utilidad o beneficio y se define como lo que resulte útil para algunas cosas o personas. También se define como aquella cosa que son susceptibles de aprobación. La clasificación de bienes
Después de ahí dice que bienes, muebles e inmuebles. Dice que los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya por sí mismo o por efecto de fuerza exterior. Y dice que los bienes inmuebles son los que tienen una situación fija por naturaleza, no pueden trasladarse de un lugar a otro. En la actualidad, este concepto se considera que no es exacto, es muy flexible y admite muchas excepciones. Ahí yo puse una imagen en clasificaciones de los bienes. En los muebles, ¿verdad? Pues que es un carro que se puede trasladar. Son unos animales también. En inmuebles puse una casa pues, que esté estable ahí y como una isla. Bueno, de ahí me voy a brincar hasta bienes de propiedad de los particulares. Dice que son todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de la que no pueden aprovecharse ninguno sin el consentimiento del dueño o autorización de la ley. Dice que el patrimonio del vocablo patrimium, que significa hacienda heredada de los ancestros, se define como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valorizables o apreciables en dinero y que contribuye en una universidad del derecho. Hasta ahí, maestra. Ok, muy bien. Ok, jóvenes, ¿quiénes están pendientes? De todos ustedes, Marcia no ha presentado. Aarón tampoco. Cefe, son los que me faltan, de los que están aquí conectados. Porque el tiempo ya se nos acaba. Igual me voy a esperar si van a presentar. Ok, Rosalba Zamora, sí. Sí, ya le puse aquí que es usted, Rosalba. ¿Ya no van a exponer, jóvenes? Recuérdense que si se quedan sin la exposición, pues va a mermar en su calificación. Dígame, Cefe. Sí, maestra. Aquí estamos presentes. Ok, adelante. Ok, compañeros. Les voy a exponer lo que es teoría del objetivo del derecho. Vamos a tener aquí como el concepto de objetivo jurídico. Es decir, el objeto jurídico es el término mediante el cual se hace referencia al contenido de un acto jurídico. El objeto puede referirse, por tanto, a un derecho, objeto físico o ente sobre el cual el acto jurídico impone una afectación o intervención. Por ende, el objeto del acto jurídico corresponde al fin que persiguen al autor o las partes que otorgan o celebran un acto o contrato. Se trata de los derechos y obligaciones por el creado. El objeto jurídico es uno de los elementos esenciales de una obligación o contrato, así como de cualquier tipo de negocio jurídico, quedando extinguido de no existir el objeto sobre el que recae el contrato, obligación o negocios jurídicos. También tenemos lo que es ahí, ¿verdad? Lo que es el objeto jurídico en el derecho privado, cosas, bienes y patrimonio. La ciencia jurídica estudia el objeto jurídico en el derecho de crédito y es el deber de prestación del deudor. En los derechos reales se considera como objeto jurídico la cosa, es decir, el objeto corporal del mundo. Por último, reconoce los derechos sobre la propia persona, como el derecho a la vida, la integridad corporal, la salud, el honor. De lo anterior se puede realizar de la siguiente manera: propias de personas, otras personas, cosas, productos del espíritu y como punto de controvertida. En cosas, de latín res, que significa cosa. Es todo lo que existe en el universo, que el individuo percibe a través de los sentidos que estén dentro del comercio y que sirvan al hombre para su beneficio. Bienes. Es
igual a utilidad o beneficio y se define como lo que resulta útil para alguna cosa o persona. También se define como aquellas cosas que no son susceptibles de apropiación. La clasificación de bienes son bienes e inmuebles. Dice, bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya por él mismo o por efecto de una fuerza exterior. Bienes inmuebles son los que tienen la situación fija por su naturaleza, no pueden trasladarse de un lugar a otro. En la actualidad, este concepto se considera que no es exacto, es muy flexible y admite muchas excepciones. Constituye también lo que son bienes corporales e incorporales. Bienes corporales o corpóreos son los que pueden ser captados por los sentidos a la vez y se dividen en fungibles y no fungibles. Estos vienen siendo los fungibles, son los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Las no fungibles son las que pueden ser sustituidos por otra especie, calidad y cantidad. La tenemos como consumibles por primer uso y las no consumibles. Por primer uso son las que se agotan en el primer momento en que son usadas como consumibles. Las no consumibles son las que permiten un reiterado y constante como la ropa. También tenemos las cosas divisibles y indivisibles. Cosas divisibles son las susceptibles de fraccionarse sin que el valor económico de la suma de sus partes sea inferior al valor de todo. Las indivisibles son aquellas cuyo valor económico total existe en tanto constituya a una unidad. Ahí también tenemos lo que son los bienes de dueño cierto y conocido, como abandonado, y de dueño ignorado. Esos son los llamados bienes mostrencos, cuando son bienes muebles, y vacantes, cuando son bienes inmuebles. Aquí también hay bienes de uso común, son inalienables e imprescriptibles. Pueden ser aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas en la ley. Se necesita tener concesión para aprovechamiento espacial. Bienes destinados al servicio público, los que pertenecen en pleno dominio a la federación, estado, municipio y son inalienables e imprescriptibles mientras no les desafecta el servicio a que ellos se hallen destinados. Bienes propios de estado, pertenecen en pleno dominio a la federación, estado y municipio. Bienes de propiedad de los particulares, son todas aquellas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las que no puede aprovecharse ninguno sin el consentimiento del dueño o autorización de la ley. Patrimonio, del vocablo patrimonium, que significa hacienda heredada de los ancestros y se define como conjunto de bienes, derechos y obligaciones y cargas valorizables o apreciables en dinero y que constituye a una universalidad de derecho. Derecho sobre bienes e inmuebles. Es el derecho de usar y gozar de las cosas en forma absoluta, siempre y cuando no se hagan un uso prohibido. Derecho sobre bienes muebles. Es la facultad o el poder jurídico que una persona ejerce sobre aquellos bienes o cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro. Derecho sobre bienes inmuebles. Es el poder jurídico que una persona ejerce o la facultad reconocida al individuo por la ley para efectuar determinados actos sobre los bienes o cosas que tienen situación fija, es decir, los que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Derechos de dominio público. Son los que pertenecen a la federación, estado o municipio, rigiéndose por disposiciones del Código Civil y se dividen en bienes de uso común. Son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas en la ley para aprovechamiento especial. Se necesita concesión especial. Ahí tenemos bienes destinados a un servicio público. Pertenecen en pleno dominio a la federación, estados o municipios, son inalienables
e imprescriptibles mientras no les afecte del servicio que se hayan destinados. Ahí también tenemos bienes propios, pertenecen en pleno dominio a la federación, estados o municipios y se clasifican en 3 cosas, que son terrestres, fluviales y marítimos. En terrestres tenemos que vienen siendo que son los que comprenden las rutas, caminos, calles, ferrocarriles, construcciones militares, edificios, museos, libros, bibliotecas. Fluviales comprenden los cursos de las aguas navegables y flotables que están clasificados en lagos y canales navegables. Los marítimos comprenden los puertos, ensenadas, pero no el mar territorial. Tenemos bienes mostrencos y vacantes. Bienes mostrencos, según el artículo 174 del Código Civil, son bienes mostrencos los bienes abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Bienes vacantes, según el artículo 785 del Código Civil, son bienes vacantes los muebles, inmuebles que no tienen dueño de cierto conocido. Derecho de garantía, prenda e hipoteca. En lo que es ahí prenda, es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable otorgado para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, y puede definirse como un contrato o un derecho real, o bien ser la misma el objeto de garantía. En hipoteca es un derecho real constituido sobre bienes determinados, inmuebles enajenables, otorgados para garantizar el cumplimiento de una obligación principal sin desposeer al dueño del bien grabado y que otorga a su titular la persecución de venta y preferencia en el pago en caso de incumplimiento de la obligación. Pues vamos a otro paso que es también del objeto jurídico en otros campos del derecho. El objeto jurídico en derecho penal son las actuaciones coactivas dependientes de otras, es decir, es el valor objetivo de una norma jurídica, trata de proteger como libertad de expresión la libertad de creencia. El objetivo jurídico en derecho fiscal, el objeto de la imposición no es la obligación tributaria del ciudadano, sino los valores económicos que constituyen la fuente de la contribución. El objeto jurídico en derechos constitucionales individuales, como las libertades personales de conciencia, de residencia y de creencia. Tenemos también como el bien jurídico tutelado. El bien jurídico se emplea principalmente en derecho penal. Nada tiene que ver con el concepto de objeto jurídico. Tiene que ver con el valor del objeto general, por ejemplo, la vida, el honor, el patrimonio, la honestidad, la existencia, la integridad, libertad personal que trata de proteger frente a ataques de delincuentes. El bien jurídico también se le conoce como fin jurídico o interés jurídicamente protegido. Veamos lo que es el hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Dentro de la teoría de los actos jurídicos existen 2 grandes corrientes, la francesa y la italiana. La primera ha tenido notable influencia dentro de nuestro derecho positivo sobre lo que se refiere a la teoría de las obligaciones. El objeto jurídico en otros campos del derecho. El objeto jurídico en derecho penal son... Se quitó el audio, se ve, lo cerró. Ábranos su audio porque cerró el audio, se ve. En derecho constitucional son los derechos constitucionales individuales, como las libertades personales de conciencia. Lo volvió a cerrar. Se le volvió a cerrar el audio.
existen dos grandes corrientes, francesa e italiana. La primera, que siempre ha tenido las notables influencias sobre nuestros derechos opositivos, sobre lo que se refiere a la teoría de las obligaciones, maestra. Sería ahí. Ok. ¿Tiene levantada la mano, Rosalba? Dígame. Ok, ya nadie más entonces. Si ya no nos falta nadie más, entonces Yo, maestra, pero nomás hice la mitad porque estaba trabajando, por eso. No sé si quiere que lea la mitad y ya termino el resto y se la mando. Mire, lo que puede hacer es que me lo grabe, se grabe haciendo la presentación y me la suba el día de hoy y más tarde mañana en la mañana. Ah, ok, está bien. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, chicos. Entonces, ya terminamos, nos pasamos 20 minutos, pero no importa. Esta fue la última clase, chicos. Espero que me hayan subido todos la presentación a Classroom, porque esa es la evidencia de lo que ustedes presentaron. Entonces, pues ya sería todo, chicos. Nada más no queda más que darles las gracias, porque fueron un muy buen grupo. Desearles un feliz año nuevo y que pues todo sea mejor para nosotros el próximo año. Como quiera, aquí vamos a estar en contacto. De nada. Para servirle. Hasta luego, chicos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igualmente, Igual jóvenes. para Nos todos vemos. ustedes, gracias. Feliz Navidad.